Muy buenas noches. La Universidad Pública Santa María la Antigua, a través de la Vicerrectoría Académica y la Dirección de Vida Universitaria, le dan la más cordial bienvenida al responso literario al profesor Ariel Barría Alvarado. Saludamos a las autoridades que se encuentran con nosotros. Son ellos el profesor Francisco Javier Blanco, rector magnífico de la USMA, profesor Jorge Can, vicerrector académico, profesora Sonia Newell, vicerrectora administrativa, profesora Fulvia Ocaña, secretaria general, autoridades académicas y administrativas, profesores y estudiantes de esta universidad. Un saludo muy especial a Karina Barría, hija del profesor Ariel Barría Alvarado. Invitados especiales, damas y caballeros, sean todos bienvenidos. Hoy dedicamos este espacio a nuestro distinguido profesor Ariel Barría Alvarado, quien ha sido uno de los más talentosos escritores panameños, precursor del movimiento de literatura colectiva en Panamá, distinguido catedrático de alta distinción, así como un valioso gestor cultural en nuestro país. Vamos a iniciar escuchando el mensaje de nuestro señor rector, el profesor Francisco Javier Blanco, rector magnífico de la Universidad Católica Santa María la Antigua. Buenas noches a todos los que nos están acompañando. Muy agradecidos por compartir con la universidad este pequeño y primer homenaje que sin duda va a haber en honor del profesor Ariel. Digo que es sencillo y lo hacemos sencillo, pero con mucho cariño porque es lo que priva. Más de lo que vamos a hablar, que es muy importante también el prestigio y la altura de las letras del profesor Barría. En primer lugar, queremos poner, ¿verdad?, ese sentido de cariño y de respeto que como persona, como parte de esta comunidad universitaria, verdad tenía. Y únicamente y muy brevemente, como pórtico, verdad, a este pequeño homenaje, quisiera reiterar algo que envié en una carta a la comunidad universitaria el domingo pasado. Apenas conocimos la noticia de la partida del profesor Ariel, donde destacaba su gran personalidad en tres aspectos. En primer lugar, como persona; en segundo lugar, como docente; y en tercer lugar, como escritor. Y es lo que queremos recoger, ¿verdad?, en este responso literario, que es eso, iniciar ese recuerdo del profesor Ariel y lanzarlo y hacerlo cada vez más amplio y que se extienda, ¿verdad?, por todo. En primer lugar, como persona. No cabe duda que el profesor Ariel tenía un talante, tenía una personalidad que sobre todo en él destacaba esa conciliación, esa ecuanimidad, ese interés en realmente fomentar la paz y la armonía en el contexto donde él se desarrollaba. En segundo lugar, su vocación como docente es innegable, no solamente en sus cursos y en sus programas formales, ¿verdad?, en la universidad, sino que él se involucraba en miles y miles de seminarios formales, semiformales, y aprovechando cualquier conversación, siempre afloraba en él esa vocación de docente, de enseñar, porque sí tenía muy claro que lo que uno sabía, y él sabía mucho de muchas cosas, pero sobre todo de las letras, de saber expresar los pensamientos que uno tiene dentro, él tenía la convicción de que él como docente tenía que transmitirlo, tenía que enseñarlo, tenía que dejar, ¿verdad?, ese legado. En tercer lugar, como escritor, como gran escritor. Yo creo que ahora a veces los humanos somos ingratos. Es precisamente con la muerte de una persona que empezamos a descubrir la gran riqueza que tenía. No me voy a extender más, pero en este aspecto, en algo que compartió en Facebook la profesora Eliana,
precisamente la profesora Damaris Serrano, hacía un desglose impresionante, ¿verdad?, de todos los logros, de todos los premios que el profesor Ariel Barría, y que empezó desde niño y que empezó desde pequeño. Entonces, sirva esto, ¿verdad?, como esta semilla, este primer fósforo que prendemos para que realmente en todo Panamá se vea, se devele, ¿verdad?, la grandeza de un gran hombre que aunque parezca mentira y contradictoria, fue una persona muy humilde que nunca renegó de sus orígenes, siempre hablaba de las Lajas. Así que agradecidos, ¿verdad?, con su presencia, con su participación, y bueno, la USMA lo hace como un reconocimiento a un profesor que realmente ha puesto muy en alto, ¿verdad?, el nombre de la USMA, y sobre todo ha fomentado mucho el desarrollo de las letras en Panamá, a través de él, con sus escritos, con sus premios, y también, y sobre todo, con su aporte a las nuevas generaciones a través de su papel docente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor rector, por su mensaje. Queremos presentarle un video del veterano profesor de la literatura, Ariel Barría Alvarado, creado por la destacada locutora Gladys Ríos, egresada del programa de formación de escritores del Ministerio de Cultura, además admiradora de sus obras y del gran humano que fue. La gratitud. 17 de junio de 2021. Hablemos de un hombre que resultó ser producto de la palabra gracias a la historia de amor de sus padres. Un hombre del campo, de la literatura y del arte de dar. Ha sacado siendo de todos y así más que economía. Ariel Barría Alvarado creció entre el realismo mágico de las anécdotas de su papá, los libros de una vida y las aventuras de Tom Sawyer que le enseñaron a leer por sí mismo. Eran 10 años de encontrarse con un libro que era verdadero milagro, pero él siempre tuvo fe, y como consecuencia, buenas influencias. Un ejemplo, en su escuela, en su salón de cuarto grado. Allí los niños lo esperaban como siempre en el video. Una tarde de esas en las que la lluvia bendecía los campos, y la maestra decidió enseñar el valor del silencio. Ariel tomó un libro, y al final de la obra del autor, pensó en lo hermoso que debería ser el nombre de un importante. Era el audio. Disculpen, ¿ustedes lo están escuchando? Muy poco, muy débil. Muy bajito. Sí, exactamente, muy bajo. Muy bajo. Vamos a iniciarlo. La gratitud. 17 de junio de 2021. Hablemos de un hombre que resultó ser producto de la palabra gracias a la historia de amor de sus padres. Un hombre del campo, de la literatura y del arte de dar. Ha sacado siendo de todos y así más que Ariel Barría Alvarado creció entre el realismo mágico de las anécdotas de su papá, los libros de una vida y las aventuras de Tom Sawyer que le enseñaron a leer por sí mismo. Eran 10 años de encontrarse con un libro que era verdadero milagro, pero él siempre tuvo fe, y como consecuencia, buenas influencias. Un ejemplo, en su escuela, en su salón de cuarto grado. Allí los niños lo esperaban como siempre en el video. Una tarde de esas en las que la lluvia bendecía los campos, y la maestra No se escucha bien. Ariel tomó el libro y al final de la obra del autor, pensó que debería ser el nombre de un importante. Ese deseo se convirtió en varios meses. Ariel caminó a... Vamos a volver a compartirlo desde otro computador. La profesora Ángela me va a hacer el apoyo para que lo puedan escuchar. La gratitud.
17 de junio de 2021. Hablemos de un hombre que resultó ser producto de la palabra gracias a la historia de amor de sus padres. Un hombre del campo, de la literatura y del arte de dar. Así quedó siendo de todos, y así nos entregó lo mejor. Ariel Barría Alvarado creció entre el realismo mágico de las anécdotas de su papá, los libros de una tía y las aventuras de Tom Sawyer que le enseñaron a leer por sí mismo. Eran días en los que encontrarse con un libro era un verdadero milagro, pero él siempre tuvo fe y como consecuencia, buenos encuentros. Un ejemplo, en su escuela, en su salón de cuarto grado. Allí los libros le esperaban como siempre en el librero. Una tarde de esas en las que la lluvia bendecía los campos y la maestra decidió enseñar el valor del silencio, Ariel tomó el libro Platero y yo, y admirando el nombre del autor, pensó en lo hermoso que debería ser ver el nombre de uno en una portada. Ese deseo se convirtió en una meta, y la logró varias veces. Ariel caminó admirando a los demás, a los suyos, a Mario Benedetti, a Dimas Lidio Pitti, a sus colegas y a ti. Sí, no te extrañes. No tenía como requisito el que escribieras libros o tuvieras títulos académicos para sorprenderlo. Apreciaba los detalles de la vida a los que a veces les pasamos de largo. Él no. Él se detenía a disfrutar esas diferencias que nos hacen únicos. A nosotros nos pasan cosas tan fuera de lo común que solo es necesario estar presente en el momento para que se manifieste lo extraordinario. Y así sus obras, El libro de los sucesos, La loma de cristal, Al pie de la letra, En nombre del siglo, La casa que habitamos, Ojos para oír, Losa 12, Las canciones que el público nos pide y sus hijos. Sus hijos son sus obras maestras y de las que más orgulloso estuvo siempre. Ariel Barría Alvarado, un hombre familiar, accesible, dispuesto, entregado y alegre. También amoroso, comprometido, leal, respetuoso y de palabra. Ganó el Concurso Nacional de Literatura Ricardo Miró en 5 ocasiones. El Premio Panorama Social de Cuentos con el cuento Cara y Sello, 1978. El premio del cuarto concurso literario Pablo Neruda con el cuento Un huevecillo en la piedra, 1980. El premio Universidad con los cuentos 1924, 1928, Tarjeta 1 y Su Excelencia, del libro de Lodos y Dioses, 1987. El Concurso Nacional de Cuentos César Candanedo con el libro de los sucesos, 1998. Ariel no perdió el tiempo. Lo invirtió bien en sus lecturas, su infancia, sus estudios y en sus oficios. Ariel Barría Alvarado fue genuino y usó este seudónimo para participar con un cuento en un concurso intercolegial cuyo resultado fue anunciado en la radio. Su madre lo escuchó y una de sus maestras confirmó la buena noticia que lo distinguió, al igual que a su escuela, su pueblo y su familia. Ariel siempre encontró alegría en las letras. La literatura le produjo mucho placer y satisfacciones. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y eso es todo. Así lo hizo siempre, especialmente con todos sus estudiantes. Con ellos no tuvo ningún tipo de reservas para transmitirles lo aprendido y lo maravilloso fue que de cada uno de ellos también aprendió. Un ejemplo, en medio de la celebración del Día de la Poesía, uno de sus estudiantes presentó en clase un poema de Constantino Cavafis que lo cautivó. Ariel ama la poesía y ese poema es este. Ítaca. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino. Si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás, si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues con qué placer y alegría a puertos nunca antes vistos. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano, y toda suerte de perfumes sensuales, cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas.
Ve a muchas ciudades egipcias a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar, viejo ya, en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje, sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte. Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. Con Ariel recibimos lo mejor y grandes lecciones hasta en las conversaciones más triviales o cortas. Ahora, sin Ariel, sirvamos de puente entre su obra y nuevas vidas para que se siga escribiendo con el compromiso y el amor que él lo hizo. Una sola semilla que germine, basta. Eso justifica todo. Hay que apurarse, porque a veces uno deja pasar mucho tiempo y pasan estas cosas. Gracias por tanto, Ariel. Estamos muy orgullosos de ti. Hermoso. Luego de Hermoso. luego de la presentación de este video por la locutora Gladys Ríos, vamos a presentar el video por el estudiante Guillermo Apunte. Sí. Ustedes disculpen, estamos teniendo unos problemitas técnicos, pero ya vamos a presentar el video. Ariel era muchas cosas: profesor, escritor, amigo, abuelo, padre, esposo, pero yo siempre lo recordaré como aquella persona que siempre le abría su oficina y su corazón a cualquier persona que necesitase ser escuchado, ayuda. Él me apadrinó sin siquiera ser estudiante de comunicación y fue un mentor no solamente en el aspecto literario, sino en la vida. Muchas gracias por todo, profesor. Descansa en paz. Vamos entonces en esta ocasión a darle la oportunidad a la profesora Iliana Golcher, escritora y editora reconocida. Profesora, el micrófono es suyo. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, señor rector de la USMA, profesor Francisco Blanco, vicerrectores, decanos, profesores, familiares, amistades del profesor Ariel Barría. Realmente yo he preparado un texto, digo, un poco extenso, ¿no? Y veo que hay varios participantes. De ahí que yo voy a tratar de resumir
algunos aspectos que me parecen importantes en gran medida porque hasta ahora pues ha sido una profusión de lecturas que se han hecho del profesor en diferentes ángulos. Yo como educadora y convencida de que esa fue la faceta también que disfruté como en el seminario taller que él laboró con nosotros desde el 2004 en calidad de facilitador y en calidad de escritor invitado. Así que esa faceta docente, porque escuché por todos esos años, siempre estuve presente en todas esas clases, a veces eran 2 seminarios al año, a veces hacíamos seminarios fuera de la universidad también y editamos muchos libros. Así que esa faceta de docente del profesor Barría es la que yo quisiera en estos momentos destacar de él, porque fue lo que yo considero que hacía una motivación profunda, ¿no? Así que podría decir que si no fuera porque su extensa producción literaria incluye un itinerario de obras en materia de cuento, novela, ensayo y un territorio infinito de escritos literarios para el desarrollo ameno de sus clases, también de Ariel Barría se podría decir que lo mejor de su obra es su propia vida y que lo mejor de su vida estuvo en su familia, docencia y creación literaria, en su conversación amena, anecdótica e infatigable. Se destacó siempre en sus exposiciones por la sencillez y profundidad ante cada tema, por la certeza en sus correcciones, por lo didáctico al explicar cada tema. De ahí que cada sesión resultaba de lo más agradable. Tal como indica su gran amiga y colega Damaris Serrano, abro comillas, a lo largo de su vida siempre mostró en todo momento una inquietud para crear mundos donde la condición humana fuera emplazada, expuesta, elevada y redimida para encontrar la senda de la esperanza, para forjar una sociedad mejor, más justa. Cierro comillas. Ya se ha mencionado pues la trayectoria del profesor en términos de su producción, que efectivamente comenzó en 1981, cuando obtuvo el premio Pablo Neruda, que coincidió con los hechos sociopolíticos del 11 de septiembre del 73. Luego obtuvo el premio Universidad y a partir de ahí, de esas primeras muestras de su evidente talento, nada logró detener sus hitos literarios en sus misiones con y por las palabras. Después prosiguió su obra El libro de los sucesos, editado por la Fundación Cultural Signos, y las 5 obras que le hicieron merecedor de los 5 premios de Ricardo Miró, además de una extensa producción que ha sido antologada en diferentes obras, tanto nacionales como internacionales. De esta serie de cuentos, de los que tanto disfruté al leerlos, me conmovió Losa 12 en su Losa 5, que es una conjunción entre la narrativa y 12 poemas escritos dedicados, entre otros, a uno de sus hijos, que nos permite dimensionar sin duda su amor filial. Dice lo siguiente: hoy, hojeando el viejo libro sobre peces que cada noche solemos leer, yo los textos, él las gráficas, quiso saber si los peces hablan, que si saben que tienen los nombres que dice el libro, que si conocen todo el mar o solo el que conocen, que si duermen de noche, que dónde, que si se bañan, que si juegan. Yo le di respuesta a todo le di respuesta y me sentí sabio ante mi hijo porque me vi sabio en sus ojos. Veamos otra dimensión nacionalista, identidad nacional del profesor. Se advierte también en el libro de la Losa 8. Vayamos al principio. Yo soy de esos días en que patria era un pan duro que teníamos que comer, porque sí, porque no existía otro. Yo soy de esos días en que patria, pensamiento y palabra eran algo que nos poníamos al hombro antes de salir a casa y que no abandonábamos nunca. Quiero destacar también su labor en la editorial La Antigua,
que estuvo al frente por muchos años y logró efectivamente editar grandes obras, tanto de profesores académicos de la universidad y de un público externo. También quiero destacar una labor que duró prácticamente más de 2 años, que fue la redacción colectiva. Ahí también nos acompañó el señor rector en ese momento, el ahora rector de la universidad, el profesor Francisco Blanco, y redactó la memoria de la universidad, 50 años de formación integral en Panamá, ejercicio académico que demandó el ordenamiento de las 5 décadas de formación de la universidad, tarea de alta complejidad y perseverancia que fue culminada con éxito y en el que supervisó cada frase, cada título, cada etapa histórica, cada pie de foto, un mundo de lecciones aprendidas. Uno de los escenarios que sin duda más disfrutaba el profesor Barría era el de tallerista, al frente de la redacción creativa. Y así comenzaba su acompañamiento ante las múltiples obras que surgieron de ellos. No marcó fronteras entre distintos escenarios académicos e institucionales. Comenzó con nuestro seminario taller, luego en el Diplomado de Creación Literaria de la Universidad Tecnológica de Panamá, y logró animar e impulsar el proyecto de formación de profesores profe del Ministerio de Cultura. Estaba convencido que la literatura no tiene fronteras. Insistió siempre en la primera lección infalible para llegar a ser escritor. No hay escritor sin lector, declaraba en todas sus sesiones. Y no hacía distingos, quiero decirlo, entre leer los grandes de la literatura universal, pero insistía siempre en que el primer deber de un lector, de un ciudadano, es conocer a los escritores de su país. Y luego también, por supuesto, a los escritores internacionales. Otra característica que ya ha sido señalada aquí es que le distinguió fue acompañar hasta la presentación de la obra de cada escritor ante el público. Asistió a todas las que su tiempo muy comprometido se lo permitió y tomaba la palabra con entusiasmo para apoyar sobre todo a los recién iniciados. Nunca se negó al aplauso oportuno ni al análisis de cada obra que estuvo frente a sus manos. Animador por excelencia, motivaba y propuso una nueva forma de unión en el género novela y constituyó ese camino de escritura colectiva. Se destacan Portal Huaycán, novela colectiva en homenaje a los 500 años de la ciudad de Panamá, escrita por los participantes en el programa de formación de escritores PROFE 2018. Asumieron el reto inédito hasta ese momento en Panamá de escribir una novela a varias manos. Puso toda su voz en el ejercicio de la literatura y de forma simultánea la docencia en las aulas y fuera de ellas. El profesor Barría incurrió en lo que el escritor inglés Whitehead llamó la falacia del diccionario perfecto. Creyó que para cada cosa de este intrincado mundo existe una palabra justa y que el deber del escritor es acertar con ella. Considero que el género que más le atraía, con que se sentía más cómodo y disfrutaba mucho explicándolo y diciendo cada ejemplo, es el cuento, ¿no? Con una serie de aportes con nombres, tramas y enlaces sugerentes. Obediencia de vida, duelo perpetuo, mamá Dolores. Hay días en que uno se siente así. Elefante azul a los 17. Suicida con ángeles. Y por supuesto, como buen corrector de estilo, redactó con peculiar sentido de humor Los laberintos propios en El corrector. Es un cuento que se llama El corrector, en el que nos comparte las misiones de este profesional de la palabra, que él fue siempre, ¿verdad?, un excelente corrector de estilo, y que está en la obra Ojos para oír, de la página 90 a la 93. Puedo decir también que su sentido de puntualidad y disciplina quedó demostrado al asistir a todas sus clases a la hora indicada, ¿verdad? Siempre me comunicaba: profesora, estamos cerca. Esa puntualidad y esa disciplina que como ciudadanos, no solamente como docentes, tenemos que
que tener. Ingresaba al salón y explicaba el objetivo de cada lección, lo que se llama en pedagogía aprendizaje significativo. Sencillez y esmero le acompañaban y el convencimiento de que tenía que entusiasmar a cada participante, sobre todo porque el seminario era nocturno y decía, bueno, todos estamos cansados, hemos trabajado, así que realmente él tenía mucho ánimo, mucho entusiasmo, todas sus clases, dice, pongan atención, no escriban, eso va a quedar totalmente en los textos que le acompañan y en los materiales que presentaba en el tablero. Participó en el mes de marzo del 2021 en la primera experiencia de este seminario que dirijo a través de 3 sesiones de trabajo en las que una vez más demostró su invariable seguridad y firmeza al aplicar los contenidos. Puedo asegurar que guardó hasta la última presentación en las sesiones de este seminario la voluntad, eso fueron sus últimas palabras, la voluntad de seguir acompañando a los participantes en su nuevo encuentro con la literatura. Y además en su rostro se reflejó la alegría de enseñar. Como docente trascendió, no era una clase de explicación de contenidos fría, bueno, esto es porque es la gramática es de esta forma, tienen que actuar, sino que había una mezcla interesante de los valores que él siempre creyó, ¿no? Que siempre practicó, el respeto, la disciplina, la responsabilidad, la laboriosidad, la tolerancia, entre otros, convencidos que estos son los pilares sobre los que se fundamenta la educación. Ariel Barría Alvarado estará siempre presente en nuestra memoria. Su legado prevalecerá y se fortalecerá con el tiempo, particularmente cada vez que leamos alguna de sus obras. Y finalmente quiero expresar que el 23 de marzo de este año 2021 y con motivo de su cumpleaños, le compuse un breve texto basado en los títulos de sus 5 premios Ricardo Miró y que él recibió con mucho agrado. Dice lo siguiente: desde la loma de cristal y con ojos para oír, el lector recorrerá con nostalgia una época en la que el poder, el amor y la intriga solían tejerse en torno a las solicitudes enviadas a una emisora para escuchar las canciones que el público nos pida. Y desde la casa que habitamos, mejor conocida como Losa 12, que muestra los signos de la urbanización urbana. Ariel Barría seguirá triunfando por su talento indiscutible que dejó marcada en cada una de sus obras y por su pasión por la literatura. Su legado se preservará en la medida en que siempre le recordemos, particularmente desde este escenario muy particular que fue la Universidad Santa María la Antigua, centro educativo al cual amó y demostró su dedicación, su esmero y sobre todo su compromiso académico y literario. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, profesora Iliana Golcher. Vamos a darle paso a nuestro siguiente punto de este programa, al profesor Mariano Jaén Espinosa, experto en tecnologías digitales para el patrimonio y turismo cultural, quien nos presentará un video. Conocí al profesor Barría hace 10 o 12 años, no recuerdo si fue en Excedra Books o en Atlapa, pero definitivamente, y no podía ser de otra manera, fue en un evento relacionado con libros. Ya después me di cuenta que éramos colegas en la USMA y bueno, entre conversación y conversación, le comenté que yo estaba preparando un libro sobre festivales folclóricos de Panamá. Y desde el primer momento el profesor Barría me ofreció su apoyo. Me dijo que él me revisaba el libro y también me invitó a considerar publicarlo bajo el sello editorial La Antigua de la USMA. A mí me pareció algo muy interesante y de hecho pues como un año antes del inicio de la pandemia comencé a llevarle borradores. Y aquí tengo varios. Aquí hay muchas correcciones de puño y letra del profesor Barría.
Este proceso, pues, cuando llegó la pandemia, lo continuamos a través de medios electrónicos. Y 2 días antes del fallecimiento del profesor, me envió su aprobación para la portada y su autorización para ingresar el libro a imprenta. Y así como yo, hay mucha gente en Panamá que tiene historias similares con el profesor Barría, porque él siempre estaba dispuesto a apoyar a quienes nos iniciamos en la escritura. El profesor, pues un gigante intelectual en nuestro país, nos apoyaba siempre de una manera muy humilde, pero con firmeza en sus correcciones, y por ello siempre le voy a estar muy agradecido. Tenemos en esta ocasión a Mario García Hudson, autor de libros, Conversaciones sobre literatura panameña. Muy buenas noches, autoridades de la Universidad Santa María la Antigua, público en general, a mi hermana Ileana Bolcher, hermana Damaris Serrano. Siempre grato compartir con estas autoridades. Sé que Damaris, conociendo a Damaris, ella va a hacer un ejercicio literario sobre el amigo Ariel Barría Alvarado, que se nos fue de una forma inesperada. Y yo sí quiero conversar sobre algunos aspectos del amigo Ariel Barría y relacionarlo con el mundo de la literatura. Me unió a Ariel una amistad de más de 20 años. Recuerdo cuando Ariel nuevamente se volcó hacia la literatura en la postrimería de los años 90 y comenzó a hacer una revisión de textos, de cuentos que había publicado en distintas etapas de su vida. Y esto obedeció a una actitud de esas que mantenía Enrique Jaramillo Levy, que le decía a Ariel que tenía que publicar un libro, porque Ariel en el mundo de la literatura, como autor de libros, llegó de forma tardía, pero su primer cuento lo publicó en el año 1973 en el diario La Estrella de Panamá, porque Ariel comenzó a escribir desde muy joven, desde muy pequeño, se interesó por escribir cuentos, que fue su primera faceta, fue su primer acercamiento con el mundo de la literatura. Ariel Barría pues siempre sintió mucho orgullo por su tierra chiricana, y Ariel era parte del Colegio Félix Olivares, de esa generación, nacidos en la postrimería de los años 50, como es el caso de Rafael Ruilova, Luis Guardia, Allen Patiño, que desde muy joven sintieron ese interés por el mundo literario, porque era una época en que en el colegio los profesores pues incentivaban ese mundo de la lectura y ese acercamiento de los estudiantes con la realidad nacional y con la realidad internacional. Entonces Ariel desde muy joven fue un lector voraz y aprovechó sus clases en primera instancia en el Colegio Félix Olivares y después la formación que le brindó la Universidad de Panamá a través de la Escuela de Español. En esa etapa en que Ariel pues comenzó a descubrir la literatura panameña, lo marcó profundamente los libros de Miguel Mejía Dutari, Iniciación Literaria. Ese fue un gran acercamiento para comprender la literatura panameña en todo un gran contexto. Y Ariel siempre era un hombre adelantado hacia esa lectura, no se conformaba con el libro de rigor y siempre buscaba más para tener un acercamiento hacia el mundo de la literatura. Cuando ingresa a la Universidad de Panamá en la década de los años 70 y viviendo en la zona de Parque Lefebvre, Ariel tuvo una experiencia de un gran diluvio que hubo en la zona de Riabajo y Parque Lefebvre, que lo motivó
a escribir un cuento que fue premiado en el Heraldo del Istmo en el año 1978. Es decir, tenemos un Ariel desde muy joven interesado por el mundo del cuento, y en el año 1999 aparece su primer libro de cuentos, trabaja su primer libro de cuentos que aparece en el año 2000 y es casi paralelo con el primer premio Ricardo Miró que se gana Ariel con la novela La Loma de Cristal, una novela que fue incorporando elementos novedosos dentro de la panorámica del mundo de la literatura. Así que los acercamientos iniciales de Ariel se dan a través del mundo del cuento y posteriormente Ariel va al mundo de la novela. En una de esas tertulias que siempre teníamos con Ariel, él solía decirme que él quería consolidarse como escritor a través del género ensayo. Y de hecho Ariel estuvo vinculado al género del ensayo a través de las columnas literarias que publicaba en el diario El Panamá América. Si hay algo que marca con profundidad a un amplio sector de escritores en la literatura panameña, es hacer precisamente el ejercicio de escribir de manera sucinta periódicos, y dejó un profundo recorrido de documentos que hoy se encuentran desperdigados y que valdrían la pena recopilarlos, que fue trabajando el amigo Ariel Barría en la década a inicio de los años. Sí, eso pudo haber ocurrido hace unos 10 o 11 años que Ariel comenzó con esta columna periodística. Ariel trabajó desde el punto de vista de la literatura 3 géneros. No se atrevió a abordar el género de la poesía porque él se consideraba un gran lector de textos poéticos, pero no ha sido un gran escritor ni de poesía ni de obra de teatros. 5 premios Miró que hablan de una obra que en un principio tuvo esas búsquedas hacia la zona rural con una combinación de lo rural frente a lo urbano. Porque Ariel en su primera formación tenía una mirada, una visión hacia el campo. Y esa visión la fue ampliando e incorporando nuevos elementos dentro de su obra literaria, como es el caso de La Loma de Cristal, una obra que tuve la oportunidad de comentar en el año 2001, cuando se le rindió un gran homenaje a Ariel en su provincia natal, Chiriquí, a raíz de la premiación de su primer libro en el concurso Ricardo Miró. Ese es el Ariel siempre dedicado a investigar, a ir armando las piezas del rompecabezas, a historiar, y sobre todo un elemento importante de esa etapa de la vida literaria de Ariel era problematizar en sus obras aspectos. Problemas de audio. Problemas de audio. El profesor Mario, al parecer, tiene problemas con su internet.
profesor, ¿nos escucha? Mario. Sí. Es que hay problema acá con la señal. Y como comentaba, Ariel fue incorporando inclusive hasta elementos de textos sobre un tema siempre basaba su producción en una como amigo. Puedo comentar que compartimos a lo largo de los años una estrecha relación con su familia, con sus hijos más pequeños. De hecho, el más pequeño se llama Mario Antonio como yo. Y Ariel nunca, que yo mal de ninguna persona. Así es. Que es una particular facto, y Ariel siempre fue un caballero en cómo expresarse sobre los compañeros literatos. Ariel Barría siempre vio la literatura como un apostolado y procuró dejar un legado a distintas a dar sugerencias, a presentarlas. Creo que ha sido una gran experiencia por ese y sentido de solidaridad panameña que tuvo. Porque ante todo fue un gran defensor de la literatura panameña. Bien. Vemos que el profesor Mario tiene problemas con su señal. Sí. Vamos entonces a darle seguimiento a esta actividad en conmemoración a nuestro querido profesor y amigo, profesor Ariel. Vamos entonces a ver el video del estudiante Carlos Chavarría, miembro de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica Santa María la Antigua. El profesor Ariel fue uno de mis primeros profesores cuando entré a la universidad y ha sido uno de los mejores dentro de estos 4 años que he estado estudiando psicología en la Universidad Santa María la Antigua. Su dedicación y vocación tendrán un lugar muy importante en mi corazón y en los corazones de todos sus estudiantes. Hasta pronto, profesor Ariel. Que Dios lo tenga en su gloria. Acto seguido, la doctora Damari Serrano, doctora en Lengua y Literatura Crítica Literaria, ensayista, premio de Ricardo Miró, ensayos académica correspondiente, investigadora y profesora, nos presentará los libros dedicados a la obra del profesor Ariel Barría Alvarado.
Muy buenas noches a todas las autoridades de la USMA, a todos los colegas, a los amigos, a la familia. Yo quiero comenzar este pequeño homenaje con unas palabras de una egresada del curso de formación de escritores de la USMA en el año 2018, Oderay del Cid, que también fue compañera nuestra en el Félix Olivares. Y dice esta pequeña cita así: Ariel, en el raudo y largo viaje que he tenido en esta vida, han pasado por ella muchas personas que han derramado sobre mí su luz o decepciones. Tú formaste parte del primer grupo. Esa capacidad de compartir con sencillez y alegría el infinito caudal de conocimientos literarios que bullían en tu cabeza y corazón son muchas de las cualidades que como persona, compañero de generación, maestro, amigo, permitirán que tu memoria y tus enseñanzas siempre vivan en nuestros corazones, haciéndote inmortal, así como inmortalizaste muchos personajes en tus obras. Te extrañaremos. Yo, como Oderay, conocí a Ariel Barría en el Félix Olivares. En el verano de 1975, al matricular a su hijo, el padre de Ariel Barría Alvarado le dijo: es el mejor colegio y grande. Aquí están los mejores. Tendrás que esforzarte para destacar entre tantos. Sin embargo, ya para ese entonces, este jovencito de Las Lajas se había ganado el concurso intercolegial del Ministerio de Educación. Para el 26 de julio de 1975, cuando la Universidad Santa María la Antigua organizó el histórico homenaje a las 7 poetisas chiricanas de la vanguardia en la Casa de la Cultura de David, Ariel fue escogido para llevar flores a las poetisas por parte de su colegio y yo fui escogida por el Félix Olivares. Y allí nos encontramos en el escenario enfrente de todas estas señoras que han hecho la vanguardia de Panamá. Para el 26 de julio de 1975 ya había entrado en el corazón de Ariel el lema del Félix Olivares: la vida es acción, vívela. Creo que de alguna manera este joven de Las Lajas, ganador de premios literarios desde el inicio de su adolescencia, hizo suyo dicho lema para convertirse en la persona cuyas acciones, como compañero, como estudiante distinguido, como intelectual, como escritor, como promotor cultural y como maestro, cambiaron la vida profundamente de muchas personas y en los últimos años el panorama literario y los espacios de interacción de la cultura en las últimas décadas. Nuestra Asociación de Estudiantes de Español, donde fui su compañera también, pareciera que mi vida ha estado unida a la de Ariel intelectualmente y por eso creían que éramos hermanos. En ese tiempo organizamos eventos humanísticos interdisciplinarios, representaciones teatrales, novatadas, así como la tercera, cuarta y quinta semanas de la literatura panameña con el apoyo de todo el profesorado. En aquellas semanas estuvo Esther María Oces, Rogelio Sinán, los grandes maestros. Nuestra asociación estuvo activa desde 1979 hasta 1982, un poco para emular el lema de la academia: limpia, fija y da esplendor. Ariel inventó nuestro propio lema: usa tu idioma, úsalo bien, el cual portábamos en todas partes, lo teníamos en nuestras camisetas para hacer deportes, también lo usábamos en toda la papelería oficial de la Asociación de Estudiantes en nuestros sobres. Y para ese entonces ya Ariel había moldeado con la palabra, con ese idioma que debía usarse bien, mundos narrativos donde la condición humana fuera redimida. Su amplia bibliografía explora los hitos de la historia nacional, regional, global.
al punto que las fechas de publicación coinciden con la historia y nos ayudan a entender la memoria personal del panameño. Sería muy largo ahora empezar a explicar las correlaciones, pero solamente piensen en el punto global, como en el cuento El redoble y el sable, Ariel habla de la hermandad entre dos religiones totalmente opuestas a ideologías políticas. Y este cuento es tan universal. Yo lo presenté y lo estudiamos con unos estudiantes estadounidenses que no conocen mucho de literatura panameña, y quedé fascinada de ver las muchas interpretaciones que cualquiera de las obras de los panameños tiene, pero sobre todo los cuentos de Ariel. Su afán era siempre la excelencia. A lo largo de casi 4 décadas, mi amigo Ariel siempre me comentaba con sorpresa, y abro cita, que un muchacho de un pueblo hubiera llegado a alcanzar reconocimiento internacional. A mí no me sorprendía para nada. Esa ética la aprendió en su casa, así como la devoción de estudio y el tesón para perseverar ante cualquier circunstancia adversa en su propia vida y en la de otros. Perteneció al grupo selecto de escritores nacionales que se ha ganado el premio Ricardo Miró en 2 géneros distintos en el mismo año. En el caso suyo, en el 2006, con novela y cuento. Solo para tener una referencia, se lo ha ganado gente así mismo como Pedro Rivera y Consuelo Tomás. Así que ese es un gremio de excelencia en nuestras letras. En el WordCat, que es el catálogo del mundo que compila más de 40 millones de obras, el nombre de Ariel Barría responde a 37 entradas, distribuidas entre libros, documentales, artículos, audiovisuales. Un dato que me llamó la atención es que la Biblioteca de Australia de eBook Library tiene en su colección uno de los libros colectivos del seminario Profe. Y también en esa misma línea, bibliotecas desde París hasta, bueno, comenzando con París, yendo a toda Europa, Alemania y luego hasta Australia, pero desde acá, desde nuestra patria, en toda Panamá, Centroamérica, en muchísimas universidades de los Estados Unidos, se recogen las obras de Ariel. Por supuesto, en la Biblioteca del Congreso. En la literatura nacional, desde la crítica comparativa y de los estudios culturales, Ariel Barría representa para mí, y lo afirmo muy categóricamente, la bisagra entre las generaciones de vanguardia. Es decir, él es el autor que recoge los últimos momentos de la posmodernidad, es un autor posmoderno, pero él le da el paso a los autores de la postmodernidad, es un puente entre todos nuestros grandes escritores de las 3 generaciones de vanguardia y lo que está por venir, que aún está por analizarse. Por eso, en alguna parte yo lo he llamado el escriba de la época post-global. Algunos proyectos zapadores desarrollados desde su posición de maestro como editor y guía fueron los del programa de formación de escritores, aparte del que mencionó la escritora Ileana Golcher. Quiero mencionar este que me llamó mucho la atención, Sin anestesia, Crónicas de un insensible, y la nota en el WorldCat dice, este es un libro escrito para que sea entendido por especialistas de la medicina. Valga decir, todos lo sabemos, que en Panamá muchos de nuestros grandes escritores han sido médicos. Su misión principal fue hacer docencia, una premisa de su vida que me repitió por años, y abro cita. En un punto, Damaris, en un punto de la vida hay que hacer docencia. Es lo que corresponde, ayudar a los que vienen, cierro comillas. Él creía firmemente en que se debía compartir lo aprendido, dar el espaldarazo, aupar a las nuevas generaciones, celebrar los talentos de otros. Aparte de ser uno de los autores más estudiados desde el nivel escolar hasta las universidades extranjeras, y aquí menciono que yo le he mandado varias veces escritos a Ariel que me he encontrado de alumnos de la escuela secundaria fuera de Panamá o alumnos de universidades extranjeras en Estados Unidos,
Así que hay muchos niveles de interpretación. Esos niveles de interpretación se deben, por supuesto, a una obra auténtica y densa, pero más que nada, pienso yo, como crítica y como persona y amiga, se deben a su gran corazón humano. Un colega de la Universidad Santa María la Antigua me dijo, era un compañero fiel, sensato, humilde y con una enorme dedicación a la institución. Fue un hombre cabal, íntegro, talentoso, pero sobre todo un buen hombre. Esta frase hay que resaltarla porque ya cuando para el 2018 él tenía una carrera hecha, me comentó en una nota, cuando en el 2000 gané el premio Miró y llegué ante mi papá, un hombre al que admiré porque era sabio desde su sencillez, me dijo, ahora sí te ganaste un lugar en la historia. Aunque pasen los años, alguien tendrá que mencionarte. Tengo que decir como anécdota que en Chiriquí, la emisora Radio Chiricana siempre lo felicitaba para su cumpleaños por considerarlo un personaje y un valor en nuestra provincia. O sea que él era una figura nacional chiricana regional. Como lo ha dicho la subdirectora de la Academia Panameña de la Lengua, profesora Margarita Vázquez, Ariel Barría interpretó el espacio del lector, del escritor, de la cultura como el ideal para planificar situaciones para la comunicación dirigida y el autoconocimiento. Y como también agrega la compañera de esos años de la Escuela de Español, hoy profesora universitaria y actriz de teatro, Anais Morán. Abro comillas. En nuestra juventud soñábamos con una sociedad más justa. Ariel siempre luchó por ese tipo de sociedad. Por regla general, Ariel hizo su vida como una misión en pro de este tipo de conglomerado social y de comunidad. Quizás nos consuele un poco pensar que al final de su carrera sintió que su caminar había valido la pena, porque hoy todos lo extrañamos y nos dolemos de su pronta partida. Y por eso creo que es necesario compartir estas palabras que me escribió a raíz de la publicación de un estudio sobre su obra. Abro comillas. Por obra de Dios, he recibido reconocimientos altísimos en lo profesional que me hacen pensar en eso de la ley de los balances. Pero entre todos esos reconocimientos, este tuyo es imponderable. Consciente soy de que en nuestro medio regional el escritor es bueno a partir de su muerte. Antes se callan sus méritos. No puedo decir que ese sea el caso mío. En verdad, la gente en general ha sido generosa conmigo. Después de estas palabras, solo me queda decir, pongámonos de pie y convirtamos la mirada reverencial que hoy todos expresamos ante Ariel Barría Alvarado, el gran escritor, el promotor de la cultura, el amigo, el maestro. Convirtamos nuestra mirada en acciones concretas, como lo hizo él sin rendirse nunca. Solo así podremos poner en marcha los proyectos de los escritores noveles que ha dado la USMA a través de sus proyectos y otros medios. Y las iniciativas educativas que él inició nos unirán así por la patria Panamá. Solo así, de esta manera, podremos recoger su antorcha. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Damaris Serrano, por su intervención. Seguidamente vamos a darle la oportunidad a nuestra compañera Michelle Flores de la Oficina de Divulgación y Comunicación Institucional para que nos comparta sus experiencias con el profesor Ariel Barría Alvarado. Hola, mi nombre es Michelle Flores y fui estudiante del profesor Ariel Barría en la USMA. Luego trabajé con él y después volví a ser su estudiante de forma voluntaria porque nunca terminas de aprender y entre las 1000 enseñanzas que nos dio, él regalaba el amor a las letras, a la palabra, a la escritura,
a la creación de historias y de cuentos y de mundos maravillosos. El profesor Ariel tuvo un gran impacto en mi vida y me imagino que en la de muchos miles otros de personas y estudiantes que todos los días o de vez en cuando se encontraba con él se embarraban un poquito de su carisma, de su alegría, porque traté incluso en algún momento de recordar alguna vez en la que él no estuviera de buen humor y no lo recuerdo nunca molesto, nunca bravo, nunca en una actitud que me pudiera dar alguna mala impresión de él. Siempre era con una sonrisa, muchas veces cansado porque tenía mucho trabajo, pero como dice Gustavo Adolfo Bécquer, no digáis que agotado su tesoro, de asuntos falta, enmudeció la lira. No podrá haber poetas, pero siempre habrá poesía. Gracias, profe Ariel, por tanto. Se le quiere y se le recuerda siempre. Gracias, Michelle Flores. Vamos entonces con el video del poeta Salvador Medina Barahona. En su negación inicial, que insiste con extenderse por un tiempo, uno te imagina gastándonos una broma extraña, oyéndote achotear a un autor en busca de tu personaje. Un autor lo llamarían muchos, con mayúscula, tú incluido, me atrevo a decir. Otros, nunca faltan, desecharían la idea, pero inclinado como estabas en una fe sin ostentaciones, de seguro la broma queda descartada y crece el rumor de que te has ido de verdad a buscar al gran autor, para que te escriba, te deletree en el lienzo celeste del horizonte, te ancle en la fugacidad de un punto. He movido el peligro con un dedo, decía Elitis en uno de sus poemas, y tú lo hiciste muchas veces, tal vez no con un dedo, sino con ambas manos, pero ahora no pudiste, y nosotros aún nos resistimos a admitirlo. En esta trama poética se irá sin embargo borrando, acaso ya lo hace, letra a letra, al pie de la letra, la negación. Esa nube negra que se nos ha enquistado de repente como un nódulo gigante, obsceno, salido de la nada en la garganta. Con la N se van los nuncas que preceden a las migraciones. Con la E, los espejos en los que creemos perpetuar la belleza del día, como Narciso. Con la G, las gotas del sudor frío del miedo. Con la A, las andanzas galopantes por los entresijos de la indefensión. Con la C, los corazones amurallados de sal. Con la I, las inclemencias en el tormento de las horas. Con la O, los orzuelos que nos frenaban la vista. Con la N otra, los nudos del sol en que te fuiste. Esa palabra esdrújula que gotea de una frente lastimada. Mi frente lastimada gotea una palabra esdrújula, ha atinado María Antonieta Flores. Esa lágrima de sangre fraterna, lanzada como un vector de salvaciones para nosotros, viene a dejarte ir, como los buenos sueños, o mejor aún, como las menos comunes realidades. Así recojo una gota, L, y otra, A, y otra más, G, y otra más, R, y otra,
y otra más, y otra y otra y otra y otra más, M, y otra y otra y otra y otra y otra más, A, y me las bebo con los poros más íntimos de mi dedo corazón, en tu nombre, Ariel. Buen nacimiento, hermano. S. Vamos a presentar el video del profesor Félix Gómez, director de extensión y director del Teatro El Desván. Él nos va a presentar el fragmento del cuento Al pie de la letra, cuento ganador del Premio Nacional de Cuento José María Sánchez en el año 2002. Después de eso, para nuestra sorpresa, el lunes siguiente, él estaba en la escuela como si... Hola a todos, les saluda el profesor Félix Gómez, director de extensión y director del Teatro El Desván de la USMA. Yo compartía con Ariel la fascinación y el gusto y la pasión por el teatro. Muchas veces nos reuníamos en su oficina y hablábamos mucho acerca de teatro. Es por eso que a continuación les voy a leer un fragmento del cuento titulado Al pie de la letra, escrito por Ariel Barría Alvarado, cuento ganador del Premio Nacional de Cuento José María Sánchez en el 2002. Y que ahora que lo escuchen se darán cuenta que además de ser un cuento es un monólogo. Así que a mí me encanta porque podría ser llevado al teatro. El cuento dice así. Ulloa no era como nosotros. Él era bien raro. Extraño. Esa es la palabra. A veces, cuando le daba la gana, él iba a la escuela. Pero ni allí era normal. Llegaba de madrugada. Bueno, eso creíamos nosotros, porque cuando nosotros casualmente llegábamos al salón, él ya estaba allí sentado en la esquina en su banca. No sé, debe haber saltado la cerca, o tal vez entraba levantando alguna parte del techo. Vaya usted a saber. Eso sí, a cualquier hora del día, él se iba sin que la maestra o alguien del grupo lo molestara. Y solía desaparecer por semanas, pero nosotros sabíamos dónde encontrarlo. En ocasiones nos desviábamos de nuestro camino, ¿sí? Y nos metíamos por una vereda donde estaba la casa de Ulloa. Y ¡zas! Ahí lo veíamos en el portal, meciéndose en su vieja mecedora, horas y horas y horas sin parar. ¿Saben qué hacíamos nosotros? Nos escondíamos casualmente detrás de los papos, vigilando que no nos descubrieran los perros, y le lanzábamos marañones, mango verdes, pepas de mamón, según la temporada. Lo golpeáramos o no, él seguía cantando, porque lo decía cantando, con un sonsonete, Babilonia, Babilonia. Siempre era su madre la que nos echaba a gritos, ella y dos perros flacos que siempre nos ladraban sentados. A Ulloa no le importaba aquello, ni las cosas que decían o decíamos de él. Dicen que tenía la edad de Temístocles, quien era el más viejo de la gavilla, 16. Pero yo no sé, él podía tener más o menos, nadie sabe. Una vez la maestra nos llevó a su casa, a la casa de Ulloa. ¿Qué fuimos a hacer? La verdad que ya ni me acuerdo. La cosa es que fuimos y entramos. La maestra, nosotros y nuestra curiosidad. Pero Ulloa no estaba en el portal, sino en la sala haciendo un castillo de naipes. Bueno, en vez de castillo, más bien era como un edificio enorme, como de 7 pisos.
Ni siquiera se volteó a mirarnos, ni se enteró de que estábamos allí, hasta cuando Robles echó abajo su castillo con un resoplido de sus narices. Y entonces fue que explotó Ulloa, comenzó a gruñir, porque no era llanto, aquellos mugidos, y a darle cabezazos a la mesa, se daba de cabezazos en la mesa, ¡pram, pram, pram!, de lo bravo que estaba, hasta que su madre pudo atarlo a una cama grande de hierro, donde yo creo que tenían que haberlo amarrado antes, porque la cama tenía sogas en los costados. Después de eso, para nuestra sorpresa, el lunes siguiente, él estaba en la escuela como si nada. La maestra usaba un metro, ¿okay? Una regla larga que servía para muchas cosas, desde ayudarla a dibujar un ángulo en el tablero hasta darnos en la cabeza para refrescarnos la memoria a la hora de recitarles las inflexiones del verbo amar en antrepetérito del subjuntivo. Ocurría que a veces, muchas veces, el metro se perdía. Hubo ocasiones en que, les voy a confesar, nuestra mano tenía que ver con tal pérdida, pero no aquel lunes, en que la maestra llevaba como 10 minutos de la clase buscando la dichosa madera, hasta que Ulloa le dijo, al cabo de aquel lapso, está bajo las láminas de religión y moral. La maestra se echó a reír. Ella ya había buscado allí, pero a la segunda vez que Ulloa le dijo, está bajo las láminas de religión y moral, ella entonces, como para desmentirlo, agarró las láminas, las cartulinas, las levantó así con todo y ¡pran! De las láminas, allí estaba el metro. Cayó al piso. Entonces ella, entre apenada y agradecida, pues siguió dando sus clases, pero segura de que algo teníamos que ver nosotros con la desaparición de ese metro. Pero créame, no era así. 2 días después, bien temprano, la maestra preguntó si sabíamos algo de Rodríguez, el que siempre le traía frutas, y Ulloa le contestó, se caerá de un caballo a las 10. La maestra lo reprendió por aquella salida, dijo que no se le deseaba mal a nadie, pero por si acaso le preguntó casualmente quién le había dicho aquello. ¿Y saben qué contestó? Ulloa. Ulloa. Ulloa dijo que se lo había dicho Ulloa. Así que todos entendimos que eso es como parte de la locura del paguato ese. Hasta la tarde, cuando nos enteramos de que Rodríguez se había caído del caballo de su padre mientras buscaba una res perdida entre los matorrales del llano. Al día siguiente nosotros fuimos a visitarlo. Él estaba en cama, con una pierna amarrada a un palo para disminuir el dolor. La maestra escuchó el minucioso relato de la mamá y ella, la maestra y nosotros, a todo el grupo, nos pareció extraño casualmente que la mamá 2 veces dijera la hora exacta del suceso. Fue ayer a las 10. A las 10. Pero bueno, nosotros preferimos no comentar nada al respecto. ¿Saben qué hicimos? Dejamos de meternos con Ulloa, ya no hubo más parodias en el salón, ya no más amarrarlo a la silla, ni tirarle cosas, ni pegarle susto. Él le temía a los gatos como nosotros a los duendes. Hubo días de paz en el salón. Hasta que Ulloa le dijo a la maestra, cuando ella le preguntaba a Tejera la fecha de nuestra independencia, Ulloa le dijo a la maestra, Velarde se va a morir hoy a las 6. ¿Se murió? ¿No se murió? ¿Qué más pasó? Si quieren saberlo, lean el cuento al pie de la letra del profesor Ariel Barría Alvarado. Ariel, allá en el cielo,
Bendiciones y que sigas brillando como un gran escritor y una gran estrella. Muchas gracias a todos. Muy bien, excelente. Excelente. Muchísimas gracias por este fragmento, presentación de fragmento del cuento Al pie de la letra, cuento ganador del Premio Nacional José María Sánchez. Bien, vamos a darle la oportunidad de escuchar las palabras de nuestro vicerrector académico, el profesor Jorge Camp. Buenas noches, señor rector Francisco Blanco López Suazo, profesora Sonia Newell, vicerrectora administrativa, profesora Fulvio Caña, secretaria general, queridos decanos administrativos de la universidad, amigos, amigas, familiares. Estamos reunidos aquí porque queremos mucho a un amigo que partió, pero que su esencia se mantiene con nosotros. Y mientras nosotros hagamos este ejercicio, cada vez nuestro querido amigo Ariel estará siempre compartiendo parte de su esencia con nosotros. Una vez vi una película mexicana, o parecía mexicana, donde decía que cuando nos dejan de pensar, entonces cuando realmente empezamos a morir, ¿no? Yo pienso en Ariel hace mucho rato, porque me tocó la oportunidad de conocerlo a través de otro grande que se nos fue de la universidad, que fue Ricardo Ríos. Ricardo me lo presentó cuando el círculo de lectura estaba en su apogeo en la universidad. Llegó a trabajar con nosotros, Ariel, y el primer reconocimiento que se le hace a Ariel por haber ganado el Miró, su primer Miró, fue precisamente en la USP. Y ahora esta noche nos toca a nosotros hacerle otro gran reconocimiento. No tanto como profesor, sino como la persona, esa persona humana que la USMA siempre señala que debe ser respetada en nuestros estudiantes, nuestros amigos y nuestros colaboradores y nuestros profesores. Ariel, te vamos a recordar, pero te vamos a recordar de la mejor manera, leyéndote. Y como acaba de ser nuestro amigo, pues nos dejó picado. Tu vida siempre nos ha dejado picado a todos nosotros. Ariel me regaló uno de sus premios, lo leí, y como aquí sabe Mario, la USMA siempre ha sido, gracias a Ariel y a la actitud de la misma universidad, una promotora de la lectura. Un lugar donde el autor nacional tiene una cabida. Yo no sé de dónde sacaba tantas novelas y tantos libros y tantos cuentos Ariel para que los estudiantes nuestros siguieran leyendo. Porque uno de los nortes de la USMA es que el estudiante lee. Quiero agradecerle a todos los que han participado esta noche por haber compartido con nosotros un pedacito de Ariel, ¿no? Ese es el Ariel que vamos a seguir construyendo en la universidad. Ese es el Ariel que no queremos olvidar. Ese es el Ariel que va a morir cuando nosotros dejemos de leer y dejemos de pensar en él como un promotor de la literatura y la lectura. Una vez alguien dijo en la universidad, ¿en dónde vive Ariel? Digo, en una esquina del primer piso del edificio B. Y es cierto, Ariel siempre estaba ahí. Usted podía tocar la puerta a cualquier hora del día y Ariel siempre estaba ahí, ¿no? Y siempre estaba leyendo, siempre estaba corrigiendo. Y siempre había alguien acompañándolo y compartiendo pues, sus experiencias como persona. Pero hoy hemos conocido diferentes aspectos. La USMA se siente muy orgullosa de haberlo tenido entre nosotros todos estos años. Y créame que cada año vamos a convocar para conversar entre nosotros como amigos de ese gran amigo que aunque se fue, sigue estando con nosotros. Muchas gracias por estar esta noche aquí. Buenas noches. Y se les requiere a todos por igual, porque ese era el mensaje de Ariel. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Se les quiere. Gracias, profesor Khan, por su mensaje, por esas palabras.
de despedida hacia nuestro querido amigo, el profesor Ariel Barría. Vamos con nuestro último video del programa, a viva voz del profesor Ariel Barría. Me considero alguien del campo. Yo nací en Las Lajas, en Chiriquí, en el año 1959, un 23 de marzo. Siento que el hecho de ser interiorano, de haber hecho ese salto del campo a la ciudad, me ha permitido ver los dos mundos y trabajar con esos dos mundos también. Creo que mi literatura en algún momento va a mostrar las huellas de esa influencia, a pesar de que tengo más tiempo de vivir en la capital que lo que estuve en el interior. Esos tiempos son los formativos y estoy seguro de que mucha de la influencia que yo tengo es sobre los aprendizajes, sobre la experiencia, sobre los personajes que en ese momento pues, modelaron no solamente mi educación formal, sino también esa educación del día a día, ese marco de la familia, ese marco del vecindario. Y hasta hoy considero que esa influencia sigue estando presente en lo que yo hago, Mario. Vuela alto, vuela libre, estará siempre en nuestros corazones. Damas y caballeros, la Dirección de Vida Universitaria le da las gracias por habernos acompañado en este especial acto. Agradecemos a cada uno de ustedes por su participación. Tengan todos muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias a todos.